Soy Daniel y quiero contarles la historia más aterradora que me ha sucedido en mis años como chofer de autobuses. Esto ocurrió una noche oscura en una ruta que jamás olvidaré. Era un viaje nocturno rutinario de la Ciudad de México a Oaxaca. El autobús iba medio vacío, solo unos cuantos pasajeros dormidos y yo concentrado en la carretera. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando el tráfico nos obligó a tomar un desvío desconocido para mí. Mi compañero, Luis, me dijo que ese camino era más rápido aunque un poco más solitario. Confiando en su experiencia, decidí tomar la desviación. La carretera se volvió cada vez más estrecha y oscura. No había ninguna señal de vida, ni un solo coche, nada más que la oscuridad envolvente. Al principio el silencio era casi reconfortante, pero pronto se convirtió en una presencia opresiva. Algo en el aire se sentía mal, como si estuviéramos siendo observados. De repente, a lo lejos, vi una figura en medio de la carretera. Fui reduciendo la velocidad y, al acercarnos, distinguí a una mujer vestida de blanco, su cabello largo y negro cubriendo su rostro. Luis me miró pálido y me susurró que no parara, que siguiera conduciendo. Sin embargo, la mujer levantó una mano pidiendo ayuda. Decidí detenerme, pero Luis me detuvo con firmeza. No es una persona, dijo con voz temblorosa. Esa es la Llorona. He oído historias de esta carretera. Aquellos que se detienen nunca regresan. A pesar del miedo, la lógica me decía que no podía dejar a una mujer sola en la carretera. Pero antes de que pudiera decidirme, la mujer desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Un frío glacial recorrió mi espina dorsal. Decidí seguir conduciendo, pero a partir de ese momento la atmósfera se volvió aún más pesada. Más adelante comenzamos a escuchar golpes sordos desde el maletero del autobús. Luis y yo nos miramos aterrados. El sonido era constante, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Decidimos parar y revisar. Abrimos el maletero, pero no había nada. Los golpes cesaron en el momento en que lo abrimos, pero el malestar persistía. Continuamos nuestro camino, tratando de calmar nuestros nervios. Los pasajeros empezaron a despertar debido a los golpes y una señora se acercó para preguntarnos qué estaba pasando. Antes de que pudiéramos responder, uno de los pasajeros gritó desde la parte trasera del autobús. Miré por el espejo retrovisor y vi a una figura oscura caminando entre los asientos, acercándose lentamente hacia el frente. Aceleré, intentando dejar atrás cualquier cosa que estuviera con nosotros, pero la figura no desaparecía. Sentí una mano fría en mi hombro y al voltear no había nadie. Luis estaba rezando en voz baja mientras la figura seguía avanzando. De repente, el autobús empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se ahogaba. Finalmente, nos quedamos parados en medio de la carretera. Todos los pasajeros estaban despiertos, algunos rezando, otros llorando. La figura desapareció tan pronto como el autobús se detuvo. Salí para revisar el motor, esperando encontrar una solución. Pero lo que vi me dejó helado. En el suelo junto a las ruedas había marcas de manos, como si alguien hubiera estado arrastrándose por debajo del autobús. Regresé rápidamente al vehículo y milagrosamente el motor volvió a funcionar. Sin perder tiempo, arranqué y no paré hasta llegar a Oaxaca. Cuando llegamos, el sol ya empezaba a salir y todos estábamos en estado de shock. Desde esa noche nunca volví a tomar ese desvío. Cada vez que paso por esa ruta, evito mirar al costado, temeroso de volver a ver a la mujer de blanco o sentir esas manos frías. No sé qué fue lo que vivimos esa noche, pero estoy seguro de que algo maligno nos acechaba en la carretera de las sombras. Mi nombre es Alejandro y llevo más de 15 años trabajando como conductor de autobuses en diversas rutas de México. En todos estos años he visto y oído muchas cosas extrañas, pero hay una experiencia en particular que nunca olvidaré.
Todo ocurrió hace unos 5 años, una noche lluviosa en la que transportaba un grupo pequeño de pasajeros desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en el sur del país. La noche había comenzado de manera bastante normal. Los pasajeros, en su mayoría dormidos o absortos en sus teléfonos, no prestaban mucha atención al exterior, donde la lluvia caía torrencialmente y el viento soplaba con fuerza. Yo mantenía mi atención en la carretera, apenas iluminada por los faros del autobús, tratando de mantener el control sobre el vehículo en las difíciles condiciones meteorológicas. Todo iba bien hasta que llegamos a un tramo particularmente solitario de la carretera. Debido a un cierre en la ruta principal, me vi obligado a tomar un desvío poco transitado, que serpenteaba a través de una zona boscosa. Era un camino que rara vez se utilizaba, y con razón, la oscuridad allí parecía más densa, más opresiva. Mientras avanzaba por la carretera solitaria, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Miraba constantemente por los espejos retrovisores, esperando ver algún otro vehículo, pero no había nadie más en la carretera. Solo el autobús y yo, acompañados por la incesante lluvia. De repente vi algo moverse entre los árboles a un lado de la carretera. Eran siluetas borrosas, figuras que se deslizaban entre las sombras. Tragué saliva y traté de mantener la calma, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, conforme avanzábamos, las siluetas se hicieron más claras y empezaron a acercarse a la carretera. Podía ver claramente que parecían personas, aunque algo no estaba bien con ellas. Sus movimientos eran erráticos, como si no pertenecieran a este mundo. Intenté ignorarlas y seguir conduciendo, pero de pronto una de esas figuras apareció en medio de la carretera, obligándome a frenar bruscamente. El autobús se detuvo con un chirrido ensordecedor y los pasajeros despertaron sobresaltados. A través del parabrisas pude ver a la figura que había causado el frenazo. Era una mujer con el rostro pálido y ojos vacíos, vestida con ropas antiguas y empapadas por la lluvia. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Mientras la observaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De pronto la mujer desapareció, desvaneciéndose en el aire como una neblina. Los pasajeros, alarmados, comenzaron a murmurar y a preguntarme qué había pasado. Sin saber qué responder, les pedí que se mantuvieran en sus asientos y que no se preocuparan. Intenté arrancar el autobús, pero este no respondió. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la carretera parecía más oscura que nunca. Fue entonces cuando empecé a escuchar un golpeteo constante proveniente del maletero del autobús. El sonido era insistente y rítmico, como si alguien estuviera atrapado dentro. Con el corazón latiendo aceleradamente, me levanté y me dirigí hacia la parte trasera del autobús, seguido de cerca por algunos pasajeros curiosos. Abrí el maletero con manos temblorosas, esperando encontrar una explicación lógica para el ruido. Pero lo que vi allí dentro me dejó sin aliento. Dentro del maletero, empapada y temblando de frío, había una niña. Sus ojos reflejaban un miedo profundo y sus labios morados balbuceaban palabras incoherentes. La saqué de allí lo más rápido que pude, mientras los pasajeros murmuraban sorprendidos y asustados. La niña, entre sollozos, nos contó que estaba buscando a su madre, que había desaparecido en esa misma carretera hacía muchos años. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y supe que la figura que había visto antes era la madre de la niña, atrapada entre este mundo y el otro, tratando de proteger a su hija. Después de varios intentos, el autobús finalmente arrancó y nos alejamos de aquel desvío maldito. Llevamos a la niña a la estación de policía más cercana y narramos lo sucedido. Nunca supe qué fue de ella después, pero desde aquella noche evito a toda costa tomar ese desvío. Algunos dirán que fue solo una coincidencia, otros que nuestra mente puede jugarnos malas pasadas en situaciones extremas. Pero yo sé lo que vi y sentí aquella noche, y sé que hay cosas en esta vida que escapan a nuestra comprensión, sombras que habitan en los rincones más oscuros de nuestras carreteras.
Hace unos años, cuando era chofer de autobuses, me tocó una experiencia que me marcó para siempre. Mi nombre es Héctor, y esta es la historia de cómo un viaje nocturno se convirtió en una pesadilla. Era una noche lluviosa, una de esas donde el viento azota los árboles y el cielo parece llorar sin consuelo. Mi ruta habitual me llevaba desde Ciudad de México hasta Oaxaca, un recorrido largo y cansado, pero estaba acostumbrado. El autobús iba casi lleno. Eran las 11 de la noche y la mayoría de los pasajeros ya dormían o miraban sus teléfonos con desinterés. Todo iba normal hasta que llegamos a un tramo particularmente desolado de la carretera. La lluvia había empeorado y la visibilidad era prácticamente nula. De repente, las luces del autobús iluminaron a una figura que estaba de pie en medio de la carretera, una mujer con un vestido blanco empapado por la lluvia. Frené bruscamente y el autobús se deslizó antes de detenerse a pocos metros de ella. La mujer no se movió ni un centímetro, simplemente se quedó allí, inmóvil. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía dejarla allí bajo la lluvia. Abrí la puerta y le hice señas para que subiera. Ella caminó lentamente hacia el autobús y subió sin decir una palabra, su rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza profunda. Tomó asiento en la parte trasera, donde casi no había luz. Reanudé el viaje, pero un mal presentimiento no me dejaba en paz. El ambiente dentro del autobús se sentía pesado, como si una nube de oscuridad nos envolviera. Los pasajeros parecían inquietos. Algunos miraban hacia la parte trasera del autobús, donde estaba sentada la mujer. Pasaron unos minutos y empecé a escuchar susurros. Al principio pensé que eran los pasajeros hablando entre ellos, pero los susurros eran diferentes, como si vinieran de todos lados y de ninguna parte a la vez. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer ya no estaba en su asiento. Giré la cabeza rápidamente para buscarla, pero no había rastro de ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los pasajeros también notaron su ausencia y empezaron a murmurar nerviosamente. Detuve el autobús a un lado de la carretera y me levanté para buscarla. Revisé todos los asientos, el baño, incluso miré bajo los asientos, pero no había ni rastro de la mujer. Uno de los pasajeros, un hombre mayor, se levantó y me dijo con voz temblorosa: «Esa mujer no era de este mundo. La he visto antes en esta misma carretera». Le pregunté qué quería decir y me contó una historia que heló mi sangre. Hace años una joven había sido asesinada en esa carretera. Su cuerpo fue encontrado días después, y desde entonces su espíritu aparecía ocasionalmente, buscando desesperadamente ayuda. Muchos chóferes la habían visto, y todos coincidían en que después de subir al autobús, ella simplemente desaparecía. Volví a mi asiento y, con el cuerpo temblando, intenté reanudar el viaje. Pero el motor del autobús no arrancaba. La lluvia seguía cayendo implacable y la oscuridad afuera parecía más densa. Los susurros volvieron, más fuertes esta vez, y una sensación de pánico se apoderó de todos los que estábamos a bordo. De repente las luces del autobús parpadearon y la radio, que estaba apagada, se encendió por sí sola. Una voz femenina comenzó a hablar. Su tono era desesperado y triste. «Ayúdenme, por favor. No me dejen sola». Los pasajeros empezaron a gritar, algunos rezaban, otros lloraban. Yo trataba de mantener la calma, pero sentía el terror recorriéndome cada fibra del cuerpo. La voz en la radio se cortó abruptamente y las luces se apagaron por completo. El autobús quedó sumido en una oscuridad total. Pude escuchar pasos suaves y ligeros acercándose a mi asiento. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el pasillo, pero no vi nada. Entonces sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente y allí estaba ella, la mujer de blanco, mirándome con esos ojos llenos de tristeza. «No me dejes aquí», susurró. En ese momento, un frío intenso recorrió mi cuerpo y perdí el conocimiento. Desperté horas después, con la luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas del autobús.
Los pasajeros también se estaban despertando, confundidos y asustados. El motor del autobús funcionaba y las luces estaban encendidas. La mujer había desaparecido nuevamente. Finalmente llegamos a Oaxaca, todos en silencio, tratando de comprender lo que había sucedido. Nunca volví a ver a la mujer de blanco, pero cada vez que paso por ese tramo de carretera no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando no verla nuevamente. Esa noche me dejó una lección. En las carreteras solitarias y oscuras, no todo lo que encuentras es de este mundo. Y algunas almas, atrapadas entre la vida y la muerte, todavía buscan desesperadamente una salida.